Pero hubo un presentador de noticias que predijo esto mismo antes de que nacieran los científicos modernos o antes de que pensaran en ello. Y eso fue hace 1900 años. Y ese presentador de noticias fue Jesucristo. Y vino con un mensaje. Y el mensaje que traía se llamaba su evangelio. Ahora, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias. Y eran buenas noticias. Eran las buenas noticias de la única esperanza del mundo y su esperanza segura de eso mismo, un gobierno mundial. El Medio Oriente va a ser el centro de acción en el escenario mundial de ahora en adelante, hasta la batalla final de Armagedón y la segunda venida de Cristo. Pero con la nueva China siendo despertada de siglos de letargo y ahora comenzando a extender su mano hacia el este de Europa y otros lugares, y ahora comenzando a occidentalizarse y convertirse en una nación industrial, lo que significa que se convertirá en una gran nación militar y podría traer el ejército de 100 millones que está profetizado en la Biblia entre ahora y el tiempo de Armagedón. Ahora, si miras a la sociedad mundial, está absolutamente enferma, es corrupta, es malvada. Los gobiernos están siendo derrocados a razón de uno por mes. La religión más grande del mundo está siendo desgarrada por la disensión interna. Acaba de ser elegido un nuevo papa de la Iglesia Católica Romana en Roma y fue apoyado activamente por el cardenal que ha estado trabajando muy diligentemente durante algún tiempo, asignado por el papa reciente en los Estados Unidos de Europa, para unirse a las naciones de Europa juntas. Y eso también está profetizado en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Va a pasar. Y ese programa ha sido muy estudiado. Dos hombres han esbozado una propuesta definitiva. Uno que no conozco, pero tengo su foto y puedo usarla. Al otro sí lo conozco y ha sido invitado a cenar en mi propia casa aquí en Pasadena. Y muy posiblemente encabece unos Estados Unidos de Europa que será una resurrección profetizada de lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernó sobre las naciones de Europa desde el 554 hasta el 1814 después de Cristo. Hubo una leve resurrección de ese imperio que creo que ni siquiera apareció en los titulares de primera página de los periódicos allá por 1935, cuando Mussolini hizo una concordia con el Vaticano y se proclamó emperador del Imperio Romano. Sin embargo, eso no llamó mucho la atención. Ahora, una Europa unida traerá consigo una potencia, una superpotencia, porque las naciones de Europa quieren unirse, simplemente no saben cómo hacerlo. Y es posible que el Papa actual o uno futuro, como quiera que sea, extienda sus buenos oficios para ayudarlos a lograr lo que les gustaría tener en Europa. No solo una cooperación económica, sino una unión política absoluta con una moneda común y una fuerza militar común. Hay una gran cantidad de energía nuclear y armas allí que pertenecen a los Estados Unidos, de las que fácilmente podrían apoderarse. Y podrían convertirse en una potencia más fuerte que Estados Unidos o Rusia. Y ahora, dentro de 2 décadas, existe la promesa de que China puede ser más grande que cualquiera de ellos. Y uno en competencia contra los demás. Ese es el futuro que pueden esperar y ese es el mundo en el que viven ahora. Ahora, me viene a la mente un editorial de hace algunos años en una revista que leo con bastante frecuencia, que quizás sea más leída por empresarios que por el público en general. En este editorial estaba hablando de las disensiones, la condición en el mundo y ahora nuestro problema número 1 es el de la supervivencia. Y el editorial decía: parecería ahora que la única esperanza de tener paz mundial, la única esperanza de salvar la vida de la humanidad, por favor, sería la intervención de una mano dura de algún lugar. Ahora, simplemente no le gustaba decir el eterno Dios Todopoderoso. No le gustaba reconocer, tal vez por escrito, una creencia en ese Dios. Pero eso es precisamente lo que quería decir. Y tenía razón, y esa es la única esperanza que tenemos. Ahora, los científicos de hoy dicen que la única esperanza de paz ahora es una nación mundial que gobierne todo el mundo con una fuerza militar suprema.
y ningún otro ejército, armada o fuerza militar de ningún tipo, de ninguna otra nación. Bueno, eso es precisamente lo que va a pasar. Les traigo una muy buena noticia en este momento. La única esperanza que tiene este mundo, y es una esperanza segura, es esa misma cosa, y no la van a hacer los hombres. No creo que nosotros en los Estados Unidos querríamos tener a un hombre del Kremlin al frente de tal potencia mundial. No creo que la gente en Rusia quiera que alguien de los Estados Unidos encabece tal poder. No creo que los humanos alguna vez puedan unirse en algo así. Pero hubo un presentador de noticias que predijo esto mismo antes de que nacieran los científicos modernos, o antes de que pensaran en ello, y eso fue hace 1900 años. Y ese presentador de noticias fue Jesucristo. Ya sabes, si mencionas la palabra utopía, debes ponerla entre comillas, porque todo el mundo piensa que es solo una locura que es tan tonta que nunca podría suceder. Pues escúchame, te traigo buenas noticias. Eso va a suceder y es absolutamente seguro. Ya sabes, la idea de la utopía. ¿Por qué no deberíamos tenerla? Hay una causa detrás de cada efecto. Y si tenemos un mundo trastornado de hostilidad, de competencia, de lucha, de violencia, de inmoralidad, todo lo que está mal hoy, algo lo ha causado. Y si simplemente eliminamos esa causa, y si todos quisieran tener amor por su prójimo, y si todos tuvieran amor sobre todo, primero a Dios Todopoderoso en obediencia, reverencia y adoración, y todos estuviéramos unidos en eso, y todos están tratando para ayudar a todos los demás, no tendríamos ninguno de estos problemas. Y si tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, no estaríamos pensando carnalmente y egoístamente y con avaricia, y no estaríamos pensando competitivamente y todas las cosas que están pasando en el mundo hoy. El mensaje de Jesucristo, su evangelio, no se conoce en el mundo de hoy porque Él vino y lo predicó en los años del 27 después de Cristo al 31 después de Cristo, probablemente comenzando en el otoño del 27 y terminando en la primavera del 31. Él predicó a miles y miles, pero solo hubo 150, no, 120, que realmente creyeron lo que dijo, como leerá en el versículo 15 del primer capítulo del libro de los Hechos, Hechos 1:15. Después de haber predicado durante 3 años y medio a muchos miles de personas. Y él era Dios mismo en la carne. Uno de sus nombres era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él era Dios en la carne humana. Y sin embargo, solo 120 creyeron lo que dijo. Estaba predicando sobre el mundo de mañana. Estaba predicando un mensaje del reino de Dios. Algunas de las iglesias de fe cristiana dicen que la iglesia es el reino de Dios. Otros dicen que el reino de Dios es un algo nebuloso o una nada nebulosa. Creo que mejor diría, instalada en el corazón de los hombres. Por supuesto, cuando tratas de definir lo que significa, es simplemente una nada. Otros han dicho que el reino de Dios es lo que llaman el milenio. Ahora, por supuesto, la palabra milenio no está en la Biblia, pero milenio simplemente significa 1000 años, y los próximos 1000 años en los que Cristo gobernará toda la tierra se mencionan en la Biblia en muchos lugares. Entonces, algunos solían decir, ya no dicen eso ahora, que el Imperio Británico era el reino de Dios, pero por supuesto que ya no existe ningún Imperio Británico. Eso se ha ido por los tableros, por lo que ya no lo usan. Ahora, ¿cuál fue ese mensaje que trajo Cristo, que proclamó? ¿Cuál fue su evangelio? Volvemos a Marcos en el primer capítulo del libro de Marcos, Marcos 1:1. Es un buen lugar para comenzar, porque las primeras palabras son principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, este es el comienzo mismo de su mensaje, el Evangelio de Jesucristo, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, versículo 14, y Jesús había calificado ahora y venció a Satanás. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio.
¿Pero qué evangelio? ¿Alguna vez lo leyó allí mismo en su Biblia? El evangelio del reino de Dios. La gente dice que es el evangelio de Jesucristo y piensan que es un evangelio acerca de Cristo. Hoy están predicando mucho alrededor del mundo, un mensaje sobre el mensajero, pero están pasando por alto su mensaje. Y déjame decirte, hasta que comencé a predicarlo yo mismo allá por 1933, o incluso antes de eso, 1931 de hecho, no recuerdo haber escuchado a nadie predicar ese evangelio. Nunca había oído hablar de él, y creo que tú nunca habías oído hablar de él antes de ese momento. El evangelio de las buenas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas del reino de Dios. Ahora el reino de Dios aún no ha llegado, pero estoy llegando a eso. Ahora regresa al libro de Daniel. Daniel sabía lo que es el reino de Dios en una profecía, claro, atrás, en uno de los profetas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había conquistado Egipto y había conquistado otros países, Asiria, etc. Y había levantado el primer imperio mundial. Era la primera vez que había un imperio mundial en la tierra. Luego conquistó Judá, el reino de Judá de Jerusalén. Ahora bien, ese no era el reino de Israel. El reino de Israel se había ido de allí más de 100 años antes. Pero este era el reino de Judá, que era 3 de las 3 tribus de Israel. Y entre los que fueron llevados cautivos, como Nabucodonosor los llevó cautivos, demolió el templo de Salomón y llevó a toda la gente de Judá como esclavos a Babilonia. Ahora bien, entre ellos habían 4 muchachos judíos jóvenes especialmente brillantes, y dice aquí en el versículo 17 de Daniel 1. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda ciencia y sabiduría. Ahora no dijo que lo obtuvieron, Dios se los dio. Dios es el gran dador de todo lo que vale la pena, si alguna vez pudiéramos aprender esa lección. Y Daniel tuvo entendimiento en visiones y sueños, y eso fue, por supuesto, vino de Dios. Ahora bien, mientras lees el segundo capítulo de Daniel, al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia y el primer gobernante mundial en la historia de la humanidad, se le dio el sueño, un sueño muy importante, un sueño muy extraordinario. Y llamó a todos los adivinos, a los astrólogos, etc., y les pidió que le dijeran lo que había soñado, y exigió que le dijeran lo que había soñado, además de lo que significaba. Bueno, por supuesto, no podían hacer eso. Entonces Daniel fue llamado delante de él. En el segundo capítulo de Daniel, comenzando en el versículo 27, recogeré un poco. Daniel respondió en presencia del rey y dijo: el secreto que el rey ha pedido no pueden los sabios, los astrólogos, los magos y los adivinos mostrarlo al rey, sino que hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace conocido al rey Nabucodonosor lo que ha de ser en los postreros días. No en su tiempo, sino en nuestro tiempo ahora, más de 2500 años después. Tu sueño y las visiones sobre tu sueño fueron estos. Y en el versículo 31, Daniel 2:31, tú, oh rey, viste y he aquí una gran imagen cuyo brillo era excelente, estaba delante de ti, y la forma de la misma era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y viste hasta ahora. Había un elemento de tiempo aquí. La cabeza representaba algo que era, como explicó más tarde el mismo Nabucodonosor, y luego después de él algo iba a suceder y todo se reduce a nuestro tiempo. Ahora, él vio hasta el momento en que estamos viviendo hoy. Estamos más allá de la mitad del siglo XX. Viste hasta que fue cortada una piedra, no con manos. Ese es el poder sobrenatural de Dios, que hirió la imagen en sus pies, que eran de hierro y barro cocido, y los hizo pedazos. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron y se convirtieron en tamo de la era de verano. Se los llevó el viento, no se halló lugar para ellos, y la piedra que hirió la imagen se convirtió en un gran monte. Ahora puedo mostrarles dónde,
montaña en muchos casos es un símbolo de nación, un gran reino o una gran nación, y llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación, la diremos. Ahora, él interpreta lo que era esa montaña y se reduce al versículo 44, Daniel 2:44. Y aquí está la interpretación final de la piedra golpeando esos dedos de los pies. Eso es lo que va a suceder todavía en nuestro tiempo. Ni siquiera ha sucedido ahora hoy. Y en los días de estos reyes, que están representados por los 10 dedos de los pies allí, el Dios del cielo levantará un reino. Ese es el reino de Dios. El Dios del cielo establecerá un reino, y ese es un gobierno que es reemplazado. Y le mostró que los reinos que estaban allí eran el imperio caldeo de Nabucodonosor, para ser seguido por el imperio persa, y luego a su vez por el imperio greco-macedonio, y a su vez por el imperio romano. Y de eso vendría finalmente, después de su desaparición original, vino el llamado Sacro Imperio Romano, y eso todavía va a resucitar una vez más, y se convertirá en los 10 dedos cuando lo haga. Y la piedra que hirió la imagen es la segunda venida de Cristo. Ahora bien, este es el Evangelio de Jesucristo. Y recuerdo, estaba hablando con un hombre y viajaba en un automóvil desde Salem, Oregón, hasta Portland una vez, hace unos 45 años o más, y pasé y le expliqué esto, y también la visión de Daniel en el capítulo 7 de Daniel sobre las 4 bestias, o animales salvajes que vio, y luego en el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis, donde habla de las mismas bestias o animales salvajes, y él estaba absolutamente disgustado. Ahora bien, este hombre era un líder de coro de una iglesia, y sobre el pastor asistente, y dice: ciertamente no predicas nada de eso, ¿verdad? Yo digo, bueno, ciertamente lo hago, ese es el Evangelio. Dice, el Evangelio dice, solo te está hablando de la persona de Cristo, contándoles sobre el mensajero. Quiero hablarles del mensaje de ese mensajero, no solo del mensajero. El mensajero es importante, es una parte muy importante, porque será el rey del reino, pero su mensaje era el reino de Dios. Ahora, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso es eterno, para siempre, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, es decir, los gobiernos de esta tierra. Ahora, no hay ninguna duda acerca de lo que él quiere decir con un reino, cuando lees este lenguaje, y si lo lees todo. No me tomé el tiempo de leer todo en el medio, pero representa a esos gobiernos, y permanecerá para siempre el reino de Dios, y eso es lo que realmente es el reino de Dios. Ahora bien, el propósito de ese sueño era mostrarle al primer gobernante mundial que Dios Todopoderoso es rey sobre el universo, que hace y deshace reyes y reinos, y gobierna sobre los reyes, y que le había dado a este Nabucodonosor la oportunidad de ser un rey. Ahora, la gente de hoy no sabe que Dios gobierna, más de lo que sabía Nabucodonosor. No se dan cuenta de que Dios es el verdadero gobernante sobre todo el universo y que está permitiendo que Satanás influya y engañe al mundo con un propósito determinado y por un periodo de tiempo determinado en este momento, y que va a tomar Satanás lejos. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no permita, y Satanás no puede obligarte a hacer nada. No tiene poder de coacción. Él no puede obligarte a hacer nada en contra de tu voluntad si no estás dispuesto a hacerlo. Pero la mayoría de la gente parece haber estado dispuesta, desafortunadamente. Ahora bien, hubo una profecía en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1, que decía que había un mensajero para preparar el camino delante de Cristo, y que Cristo venía como mensajero, el mensajero del pacto. Vendría con un mensaje de Dios, y ese mensaje se trata de un pacto. Y por supuesto fue el mensaje del nuevo pacto el que establecerá el reino de Dios. Así que usted encuentra lo mismo si pasamos al libro de Apocalipsis ahora. Apocalipsis el capítulo 17. Y no tendré tiempo para leer, sino solo una parte, comenzando con los primeros 3 versículos. Apocalipsis 17 del 1 al 3.
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, copas que contienen las 7 últimas plagas, dicho sea de paso, que han sido descritas justo antes de esto. Y habló conmigo y me dijo: ven acá y yo te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, una mujer es simbólica de una iglesia, y él está hablando de una gran iglesia que se asienta sobre muchas aguas. Ahora, en el versículo 15, Apocalipsis 17:15, y me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas diversas. En otras palabras, era una iglesia que gobernaba sobre diferentes naciones que hablaban diferentes idiomas. Versículo 2, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, porque Cristo es el rey, y la iglesia es la novia prometida de Cristo. Y si estamos en la iglesia, se supone que somos verdaderos a Cristo y no a los reyes de este mundo. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y él me llevó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ese es un animal salvaje. Y esta bestia representaba un gobierno, tal como les mostré y les mencioné desde el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis. Llenó de nombres de blasfemia, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora bien, esta era una iglesia muy grande, por ejemplo, y gobernaba sobre muchos de ellos. Ahora da un nombre, una identidad, versículo 5. Y en su frente estaba escrito su nombre, Misterio, Babilonia la Grande. Apocalipsis 17:5. En otras palabras, la religión de misterios babilónicos, que era la misma religión que tenía el viejo rey Nabucodonosor. La religión mistérica babilónica, llegando hasta nuestros días, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A los que salieron de esta iglesia en protesta, Dios los ha llamado aquí rameras. Ahora, eso puede sonar muy impactante y muy terrible, pero no voy a cuestionar al Dios Todopoderoso, y esta es la palabra de Dios. Y continuaremos hasta el día de hoy, comenzando con el versículo 12, Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto, de los cuales estaban en esta bestia, son 10 reyes o reinos, que han recibido, aún no tienen reino, pero por una hora recibirán poder como reyes juntamente con la bestia. Ahora, lo que significa esa hora no se explica, y la Biblia explica sus símbolos, pero ciertamente significa un tiempo muy corto y breve. Y yo diría que significa entre 2 y 3 años y medio, y eso es todo. Y eso es una suposición. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y fuerza a esta bestia, la bestia sobre la que se sienta la mujer, que era una combinación de gobiernos que hablaban diferentes idiomas. Estos pelearán contra el Cordero. El Cordero es Cristo en su segunda venida, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo por los pecados del pueblo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él viene a gobernar toda la tierra y ese es el reino de Dios.